Es una pérdida súper dolorosa porque además hay que entender que cuando la ansiedad toma tu control, ya estamos hablando de que tienes una enfermedad, no que eres la enfermedad. Exacto. Y eso es muy importante tratar de separar, decir, tengo una enfermedad, porque si yo tengo una enfermedad la puedo tratar. Si yo soy la enfermedad, creo que ya no tengo solución. O sea, Exacto. ¿no? Y es una enfermedad que se puede controlar, se puede eliminar de la vida, afortunadamente, y se puede prevenir. Ahora, sí, tienes toda la razón. Aparte, la ansiedad puede estar presente en nuestras vidas constantemente, puede generalizarse, que es cuando se hace un trastorno de ansiedad, que eso se complica. Muchas veces sí hay que checarse, sí es una cuestión, la ansiedad no se va a ir solita. Eso hay que entenderlo. La ansiedad no es algo que se va, es algo que hay que checarlo, que muchas veces también hay que ir con profesionales. Muchas veces es una cuestión química del cerebro que de verdad se tiene que regular. Creo que lo que dijiste de la terapia es muy importante porque sí tiene que haber una regulación de las emociones, es muy importante regular las emociones. Te voy a poner un ejemplo que me viene ahorita a la mente, que me acaba de suceder hace un par de semanas. Viene una pareja a terapia y me dice, es que ¿sabes qué? Vengo porque de verdad... Digo, la mujer venía devastada porque ha tenido muchos episodios de ansiedad y ha tenido muchos ataques de pánico. Y el esposo me decía, es que ¿sabes qué? Yo quiero recuperar a esta mujer con la que yo me casé, que era muy segura de sí misma, que todo el tiempo salía a todas partes, tenía todo tipo de retos en su vida. Es una persona preciosa, pero además segura. Y de repente, en todos estos episodios, me quedé con una persona con la que ya no le gusta salir a la calle, con la que siente que su único lugar en donde se siente tranquila es su casa. Es una especie de agorafobia en donde ya únicamente estar en tu casa es el único lugar que te contiene. Imagínate. Entonces, ¿qué pasa con esta mujer? Esta mujer se sentía completamente devastada, el control, como tú dices, ya lo tenía completamente la ansiedad. Entonces, pues para empezar es todo un problema con la familia, porque todas las actividades de la familia se quedan completamente paradas. Ya no es ni siquiera factible, por ejemplo, abrir la puerta y salir a dar un paseo, ¿no? Porque ¿qué pasa si me da un ataque de ansiedad y me quedo y me caigo y me muero y no hay quien me levante, ¿no? Porque así se siente, realmente así se siente. Digo, tú que lo viviste, esa es la sensación, ¿no? 100%. O sea, pero sí estoy seguro, o sea, ojo, estoy seguro, después de un camino de autoconocimiento, de crecimiento, cuando la situación ya era demasiado tensa, ya me generaba todo el tiempo un problema de salud, de emocional, o sea, se vuelve un problema el negar lo que genera la ansiedad. Entonces sí, en mi caso, por ejemplo, yo sí tuve que romper con todas mis creencias que la sociedad me puso. Y la sociedad no es mala, simplemente así es. No es que la sociedad dice vamos a hacerle daño a la gente para que... No, al contrario, en la búsqueda de todo esto es vivir mejor y estar mejor. Claro. ¿Sí? Mira, nosotros, perdón que te interrumpa, en cada casa crecemos con un sistema de creencias al que tú te refieres. Nuestros padres hacen lo mejor que pueden con nosotros y 100%. Nosotros adoptamos un sistema de creencias, y este sistema de creencias, muchas de las creencias con las que crecemos es lo que decías al inicio, ¿no? Yo creo que mis padres pretenden que yo sea perfecto, que yo pueda con mi casa, que yo sea el proveedor maravilloso. Y a lo mejor es mentira. Y a lo mejor es mentira. O sea, a lo mejor nada más es mi percepción. Justo, es una creencia con la que creciste. Exacto, ¿no? Pero a lo mejor es una autocreencia. Ni siquiera es que mi papá me dijo, exacto, tienes que... O mi mamá me dijo, tienes que, ¿no? O mis abuelos me dijeron, tienes que, o mis hermanos me dijeron, tienes que, no. Solamente yo lo interpreté y me la compré, ¿no? Entonces, cuando me doy cuenta que soy mandarina y soy un gajito de mandarina y quiero encajar en una naranja, pues me doy cuenta que tengo que hacer algo, ¿no? Y buscar mandarinas. 100%, no, 100%, y cada quien de nosotros tenemos que ver qué somos y en dónde encajamos. Y esas creencias las tenemos que ir modificando, y sobre todo estos pensamientos distorsionados que traemos también dentro de las creencias de
de qué somos y qué no somos y qué nos rige y qué no nos rige, ¿no? Porque si nos etiquetamos, si estamos constantemente en la polaridad de que todo es blanco, todo, o sea, o soy bueno, muy bueno en lo que hago, o soy muy malo en lo que hago, ¿no? O yo debería de ser mucho mejor persona, ¿no? Todas estas distorsiones que constantemente estamos viviendo, en donde nos exigimos muchísimo y nuestra mente nos está jugando, estamos jugando un juego con nuestra mente de cómo debería ser la realidad. No sé si te ha pasado, pero por ejemplo, hay veces que nos vamos a dormir en la noche y el pensamiento es enorme, ¿no? Digamos que vas a tener que hacer algo muy importante de tu trabajo al otro día y el pensamiento es gigantesco y no duermes en toda la noche pensando en qué vas a hacer con ese problema que traes en el trabajo. Llega el otro día y ni siquiera fue un problema. Fue una situación. ¿Te ha pasado? Sí, muchas veces. Pero además me ha pasado, te voy a decir que me ha pasado. Me han pasado dos cosas muy interesantes. Una que aprendí, pero antes me pasaba lo que tú decías, toda la noche dando vueltas de que se puede complicar y cómo voy a prevenir. Inclusive, cuando llego al trabajo me doy cuenta que hasta ya está resuelto. Que ni siquiera tuve que... Es que ni siquiera fue un problema. Ni siquiera fue un problema. Fue una idea mía, una mala interpretación. Pero también aprendí una cosa muy importante. Cuando me pasa esto, simplemente digo, es una noche. Y entonces trato de relajarme, no trato de dormirme, no me peleo con no estoy pudiendo dormir, y porque eso genera mucha ansiedad. Claro. El pelearte, no, pero sí me pongo a leer un libro, sí de repente pongo una película, y de repente lo más importante es que cuando pongo una película, pongo de las películas que más me aburren. Para que tu cerebro se pueda desconectar un poquito. Exacto, porque luego yo ponía películas que me captaban, y entonces aunque tuviera sueño, aunque ya me diera el sueño y el bostezo, y ya me quería dormir, decía, no, la tengo que ver. Sí. 100%. Bueno, eso es una buena herramienta. Es una buena herramienta. La verdad es que sí. Y yo creo que cada caso de ansiedad es completamente distinto. Claro, cada caso, cada momento y cada persona. Y cada persona tiene que generar, así como tú estás hablando de estas herramientas que a ti te funcionaron en ese día, yo creo que cada persona tiene que establecer herramientas distintas. Pero lo que sí es un hecho es lo que yo te comentaba hace rato, que ya no sé si escuchó o no, perdón si lo repetí, pero es como este ejemplo en donde el barco es muy bonito y cuando lo tienes encallado en la marina es hermoso y se siente una paz impresionante, pero eso no es para lo que los barcos están hechos. Los barcos están hechos para navegar y nosotros estamos hechos para navegar en mares profundos y esa es la ansiedad, ¿no? La ansiedad no se trata nada más de quedarte en tu casa y que entonces cada vez se te genere más ansiedad y estarle teniendo miedo a todo porque se empieza a generalizar. Es enfrentarla. Sí, claro, tú dices un barco se hizo para navegar y mientras esté navegando está funcionando. Cuando está en el puerto seguro. Pero justo lo que no vemos es que el timón se empieza a trabar, las máquinas se empiezan a oxidar, ¿no? La pintura se empieza a caer. O sea, todo ese desgaste por estar parado es mucho más dañino que el desgaste que sufre cuando se enfrenta a una tormenta. Así es, y yo creo que así es como funciona la vida. Si nada más estamos varados en una situación en donde, mira, la ansiedad sí es algo que te paraliza definitivamente y cuando toma el control de tu vida se vuelve algo realmente doloroso. Y las personas que lo están viviendo, además de toda la problemática de la pérdida, por ejemplo, del ser amado, hay que entender algo de la ansiedad. Por ejemplo, si yo paso una muy mala noche, como la que tú hablabas, y no me alimenté, y no tomé agua, y me descuidé, pero no nada más una noche, me descuidé varios días, ¿qué va a pasar conmigo? Lo que me va a pasar a mí es que yo voy a entrar en este ciclo de cansancio y donde mi cuerpo ya no me está respondiendo como debería de responderme. Entonces, cuando mi cuerpo me empieza a responder mal, yo estoy en una fatiga crónica, en donde ya no estoy pudiendo pensar coherentemente, la ansiedad va a entrar mucho más profundamente, o sea, es como la humedad, empieza a entrar más profundamente y aprovecha esa parte, que es acerca de, esa parte de entrar con todo este cansancio, esta mezcla que tiene, se convierte en algo, una bomba, ¿no? En donde realmente, ¿qué es lo que pasa? Aprovecha este cansancio para volverse crónico, ¿no? Entonces es mucho más fácil que si estoy en esas condiciones me dé un ataque de ansiedad. ¿Por qué? Porque hablábamos de los niveles de la ansiedad.
Nosotros normalmente, si hablamos de un termómetro, pongámoslo como un termómetro y vamos a hablar del 1 al 10, ¿no? Nosotros normalmente vivimos, ¿qué te gusta? Entre un 2 y 3 de ansiedad. Estamos equipados entre un 2 y 3 de ansiedad, más o menos. Cuando nuestra ansiedad está subiendo un 6, cuando nuestra ansiedad está subiendo un 7, estamos hablando de una ansiedad alta que se puede generalizar. Entonces, ¿qué pasa? Si se conllevan todas estas situaciones y además, digamos que ya tuve un ataque de pánico, no supe qué fue lo que pasó, pero me acuerdo que me dio un ataque de pánico cuando me subí al elevador, por poner un ejemplo. Entonces, cada vez que me subo a un elevador, si vivo en un edificio, imagínate el infierno que vive la persona. Claro. Cada vez que veo el elevador, digo, no, ya no me voy a subir. Porque qué tal si me vuelve a dar un ataque de pánico en el elevador. Y entonces ya estás teniendo esta como fijación en donde te empiezan a dar miedo las cosas. Pero ¿qué pasa si también te dio bajando al estacionamiento cuando viste tu coche? Entonces, si es cuando viste tu coche, muy probablemente cuando vuelvas a agarrar tu coche para dar un paseo, podría ser que te dé un ataque de ansiedad. Como el ejemplo que te ponía mi paciente del perro, ¿no? Claro. Que la mordió un perro, entró, o sea, le agarró mucho miedo y cada vez que sale de su casa me decía, estoy loca porque sé que es anormal, pero me pasa cada vez que pienso que tengo que caminar en la calle, entro en un estado de ansiedad porque creo que me va a atacar un perro. Claro. Y la probabilidad de que te ataque un perro en la calle es alta porque si tú vas por la calle, hay muchos perros callejeros, sí, ¿no? Y si pasas por afuera de una casa y te ladra un perro, también brincas, exactamente. Sí, claro, entonces, como tú decías, no es que ella está mal, lo que está sintiendo, lo está viviendo. Para ella es real. Lo que pasa es esto, tu termómetro está sobreestimulado. O sea, junto con todas estas situaciones, ya tu termómetro está a punto de estallar. Entonces, tu cuerpo empieza ya con un sistema, lo que hablábamos hace rato, que lo voy a repetir, es como si tuviéramos un coche. Y nosotros tenemos un pedal para frenar y para acelerar. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, a mí me sale un oso en el bosque? Si a mí me sale un oso en el bosque, pues mi sistema nervioso seguramente va a crear una señal en donde mi cuerpo va a decidir una de tres cosas: o echarme a huir, o enfrentarme al oso, o paralizarme. Entonces, ¿qué pasa? Tu cuerpo se empieza a preparar para esto, ¿no? Para un evento de peligro en donde no sabe qué hacer. Y o entra el freno, que es el que este sistema te paraliza, o entra el acelerador, en donde tienes que huir o tienes que enfrentar tu peligro, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos distintos sistemas y el cuerpo es muy sabio. El cuerpo no sabe, como lo que decíamos hace rato, si es un león real o es un león imaginario, pero tu cuerpo te está preparando idéntico si es un peligro real o es un peligro, no quiero decir imaginario, con que no exista. Todos tenemos nuestras ansiedades, nuestros pensamientos y cada quien tiene los suyos. Pero estábamos hablando de distorsiones cognitivas, estábamos hablando de distorsiones del pensamiento. Claro. Entonces, cuando hablo de imaginario, lo que estoy queriendo decir es que a veces el peligro está en nuestra mente. Estamos acechados por algo que creemos que va a pasar y que lo vemos tan real que de verdad es mucho más fuerte que nosotros, ¿no? Así es. Yo lo que te iba a decir es lo siguiente. ¿Tiene que ver algo la ansiedad por no poder controlar por no poder controlar la circunstancia y no poder tener certeza a futuro? O sea, eso te puede provocar la incertidumbre. Claro, la incertidumbre y el no tener el entorno controlado. Por supuesto, mira, aquí hay dos cosas muy importantes. Lo que platicábamos de la personalidad ansiosa. Yo puedo nacer con una personalidad ansiosa, ¿no? Y existen ciertos factores predisponentes. Por ejemplo, puedo tener una genética en donde mi familia es ansiosa. Vengo de una familia ansiosa. Es un ejemplo nada más, no necesariamente. Pero aparte, pues yo ya traigo esta parte genética y yo soy ansioso. Y entonces pasa el confinamiento, lo que estamos viviendo ahorita. Y desafortunadamente, estamos poniendo ejemplos al azar, hay una pérdida importante de un ser querido. ¿Qué pasa ahí? Se conjuntaron situaciones muy duras, muy reales y muy duras. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues sí, va a haber unos episodios de ansiedad tremendos. No necesariamente el que tiene ansiedad generalizada significa que siempre le va a dar un ataque de ansiedad, pero estamos hablando de que la ansiedad escala.
La ansiedad no se queda únicamente acá. Si tú dices, no pasa nada, lo tengo que manejar, ¿no? Porque así somos los seres humanos. Decimos, no, a ver, esto yo lo voy a manejar. Esto está en mi cabeza. Y empezamos a decir, no, yo lo voy a ver por acá, no va a pasar nada. Yo lo voy a manejar, o yo lo tengo que manejar. Justo, el debería. O yo debo manejarlo, ¿no? Porque mira, justo el deber hacer creo que genera mucha ansiedad. Y se calma con el deber ser. O sea, creo que es interesante lo que dices. Sí. El deber hacer me genera mucha ansiedad, pero si yo apelo a mi deber ser, no, o sea, lo puedo sanar. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque yo cuando, la verdad es que 100% te puedo decir que el 90% de las personas que yo atiendo, todos tienen que ver con todos sus ataques de ansiedad tienen que ver con que tengo que hacer algo para mi mamá, tengo que hacer algo para mis hijos, tengo que trabajar, no tengo tiempo para mí y cuando la verdad que es una pregunta muy difícil de contestar, muy simple de hacer, pero súper difícil de contestar. ¿Y tú qué quieres? ¿Y tú qué crees? ¿No? ¿Sí? ¿Y tú crees que seguir estas doctrinas sí son buenas, sí te ayudan, sí te dan tranquilidad? Si no, hay que deshacerse de ellas. Sí, y es muy complicado, ¿no? O sea, voy a poner un ejemplo, digo, es un programa para hablar del tema muchísimo y con una experta, pero voy a poner un ejemplo. Yo tengo otro programa que se llama De mí para ti, mujer, en el cual yo decía, yo soy feminista. Y de repente me di cuenta que cuando yo digo yo soy feminista, estoy mintiendo. Yo puedo ser profeminista, pero no puedo ser feminista porque traigo una cultura de micromachismos que no me permiten no hacerlos. Ahora, cuando me doy cuenta, obviamente, cada vez menos y menos, ¿no? A eso es a lo que me refiero. O sea, cuando traigo algo que no me sirve para nada, pero lo sigo haciendo, eso genera ansiedad. 100%. Este sistema de creencias del cual estamos hablando. Tú traes un sistema de creencias de micromachismos, pero tú a ti te repites que eres feminista, ¿no? Y realmente, ¿qué crees? Y realmente te la crees. O sea, realmente estás luchando contra tu sistema de creencias anterior para ser esta persona profeminista, ¿no? Exactamente. Yo creo que así funciona justamente la ansiedad. ¿Qué sucede? Yo puedo tener ciertos prejuicios, yo puedo tener ciertas predisposiciones por mi carácter, por ser ansioso, porque a lo mejor soy muy perfeccionista, porque a lo mejor soy una persona que me gusta que las cosas me salgan a la primera, porque tengo poca tolerancia a lo que hablábamos hace rato, poca tolerancia a lo que es la ansiedad. Muchas veces somos nos gustan los distractores, ¿no? En lo que hablamos, el ir al shopping, el hacer ejercicio en exceso, con tal de no sentir, porque esta ansiedad nos incomoda, ¿no? Fíjate que a mí una vez escuché una historia muy bonita acerca de la langosta, de cómo crece la langosta. Y creo que es justo lo que nos pasa con la ansiedad. Pero yo soy buzo y no sé. Platícame. La langosta, tú sabes que es un animalito que tiene una coraza dura. Entonces yo me pregunto cómo le hace para crecer, porque desde que es chiquito tiene la coraza súper dura. Pues no, yo digo, bueno, ¿y cómo le hace para crecer? ¿Qué sucede con la langosta? Se quita el caparazón, se va abajo de una piedra por sus depredadores, porque es muy suave y fácil de atacar por sus depredadores, y vuelve a crecer porque siente mucha incomodidad, se quita el caparazón y vuelve a crecer. ¿Y qué pasa? Le vuelve a crecer el caparazón, y esto sucede tal vez 2 o 3 veces en su vida, hasta que llega una edad adulta donde ya tiene su caparazón final, ¿no? Eso nos pasa mucho en la vida. La verdad es que la ansiedad y el crecimiento y la evolución nos incomoda. Hablando de resiliencia, hablando de todo este sistema de creencias que tenemos, muchas veces nos incomoda. Vamos creyéndonos cosas que nos cuentan, que esperan de nosotros por ser perfeccionistas, porque son situaciones que nos insertaron desde chiquitos, y conforme vas creciendo, pues vas rompiendo tu caparazón porque te va incomodando, porque dices, a ver, estas situaciones me están incomodando, ¿no? Entonces, esta es la analogía con las langostas. Yo te voy a decir una de las frases que yo voy a agradecer toda mi vida. No es una frase, más bien es algo que me dijeron.
yo pasé por un momento económico muy fuerte, estuve quebrado y eso me generaba mucha ansiedad porque pues, yo tenía que ser exitoso, y estaba preparado y sabía cómo hacer el negocio y lo quería hacer. Me falló, ¿no? Entonces había una serie de presiones de mis acreedores, de mi familia, de todos, excepto una persona. Mi hermano me dijo, cualquiera puede quebrar. No es ni bueno ni malo, es una circunstancia que cualquiera. Y además es muy difícil empezar un negocio y tener éxito, ¿no? Entonces, cuando yo escucho eso, la verdad te digo una cosa, me vino una calma increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque tuve un apoyo, primero de palabras sabias y luego un apoyo de aceptación con toda mi circunstancia en ese momento. Y eso fue suficiente como para que mi cabeza empezara a moverse de diferente manera. Sí, a quebrar con todo este sistema de creencias que traías. Y ahorita que dijiste esto, la verdad, gracias por compartir, porque sí, nos pasa mucho que la presión es la que quiebra a las personas y el necesitar esta aceptación, de que te volteen a ver, como llegar a ciertas metas que sientes que todo el mundo espera de ti, como dijiste, a cualquiera le puede pasar. Y eso creo que tenemos que tenerlo en mente todos cuando tenemos ataques de ansiedad o cuando estamos en esta ansiedad generalizada. ¿Por qué? Porque a cualquiera le puede pasar, y a cualquiera le puede pasar en cualquier momento de su vida. Nadie estamos exentos. Nadie. A ver, hay factores que nos pueden predisponer, hay factores que pueden incluso mantener, ¿no? La situación de la ansiedad. Pero número uno, la ansiedad no te vuelve débil. Eso es un hecho, aunque parezca, y aunque las personas que me vienen a ver me dicen, así me siento débil, siento que estoy fracasando, ¿no? Que ya no soy esa persona igual a segura, fracaso, justo. Sí. Y son creencias, créanme, el ser una persona ansiosa, se vale. Y lo primero que hay que hacer, yo creo, no sé si estás de acuerdo conmigo, es primero perdonarse y entender que es de humanos. Yo creo que hay un paso antes, pero sí, perdonarse es muy importante. El paso antes es decir, reconocer. Bienvenido a la ansiedad. Claro, y reconocer claro. Si la ansiedad es real, porque si la ansiedad es real, tengo algo que hacer. Y lo que voy a decir ahorita es, si la ansiedad es irreal, por favor, hay algo que es infalible para empezar el proceso de curación de la ansiedad y no falla, el humor. Se pueden reír de sus ansiedades que están en la cabeza, que nos generan, a mí me pasa, ¿no? Y es impresionante cómo el buen humor sí me ayuda con estas, no también con las otras, pero es muy importante que, el humor nunca falla, pero no es la cura, es parte de la cura y a lo mejor el principio de la cura, ¿no? 100%, y yo creo que cada quien tiene sus propias estrategias. Lo que es muy importante también es no le tengamos miedo a los expertos, es decir, si necesitamos ir con un psiquiatra y necesitamos algo que nos ayude a nivelar la parte química, hay que hacerlo. Si necesitamos ayuda profesional en cuanto a la parte emocional, hay que ir. Hay muchas cosas que se conjuntan, es algo multifactorial, no es nada más hacer una sola cosa. Lo que dijiste es una de muchas herramientas, que yo creo que hay que ir como agarrando herramientas por todos lados, pero creo que esta parte del perdón es porque muchas veces cuando estamos en familia y nuestros hijos nos pueden ver en un ataque de ansiedad, nos pueden ver como en esta ansiedad generalizada en donde todo da miedo, en donde no quieres hacer más pasos, te da pena. O sea, esto es lo que a mí muchas veces vienen muy mortificadas personas y me da pena que me vean así, me siento mal, me siento débil. Y eso es lo que les quiero decir, no es así. Se necesita mucha valentía para aceptar, sí. Y hay que pedir ayuda, es uno de los recursos más importantes del ser humano. Vivimos en una sociedad donde estamos hechos de expertos que necesitamos acudir a ellos sí o sí, para lo que sea, ¿no? Si nos queremos comprar una prenda, tenemos que recurrir a un experto en ropa. Si tenemos un problema de salud, tenemos que ir con un médico. Si queremos una casa, tenemos que acudir a un arquitecto. O sea, y la gente tiene que acudir a nosotros en nuestra área de expertise. Pero te voy a decir algo que es muy importante, que también descubrí, y creo que estoy solo en esto, yo creo que soy el único ser humano, ¿no?
Cuando yo descubro que tengo un problema emocional, que no sé ni de qué se trata, ni de nada, voy y busco un tipo de terapia. Y entonces empiezo con el ciclo de terapias y me confrontan con mi problema más serio, que sí tiene nombre, y es la codependencia. Cuando me hablaban de codependencia decía, este sistema de terapia y este terapeuta no sirve. Y entonces me iba a buscar otro, de otra corriente. Pero además, cuando yo estaba a gusto con alguien, llegaba alguien de afuera, un amigo, un hermano, una hermana, un primo, un tío, y me decía, es que esto que está acá es mucho mejor, es lo mejor que hay para tu problema. Y entonces yo tenía la debilidad de decir, ¿será que esto es mejor que esto? Porque aquí me siento a gusto. Entonces, si me siento a gusto, pues no debe ser bueno. Me tengo que sentir desagusto y entonces me voy para allá. Lo que quiero llegar a la conclusión es que yo brinqué de varias escuelas, lo cual de alguna manera agradezco, porque hoy mi conocimiento es muy amplio. Cuando me doy cuenta que la única persona que puede salir de la codependencia soy yo, y lo único que me doy cuenta es que yo elijo lo mejor, que yo creo que a mí me sirve, y me caso con esa idea. Puedo estar equivocado, pero sí aprendí que cuando me equivoco, pero convencido de que estoy haciendo bien, siempre es algo mejor preparado. 100%. Siempre es algo mejor preparado. Y también aprendí que le hago caso a mí. La primera pregunta es, ¿qué quiero? Para salir del problema. 100% de acuerdo y gracias, súper valioso lo que estás diciendo, porque sí, así es. Y hay otra cosa bien importante. Yo creo que parte de lo que te hacía brincar de una cosa a otra es porque al final siempre estamos predispuestos a regresar a nuestro estado quo, al lugar donde nos sentimos no sé, en un estado donde no queremos salir de ahí, ¿no? Porque nos es más cómodo. Es más cómodo. Exacto, nuestro estado cómodo. Pues claro. Entonces, ¿qué pasa? Dices, no, a ver, yo estoy sufriendo como la langosta. Yo aquí estoy sufriendo, a mí no me está gustando lo que estoy sintiendo, porque aparte, este terapeuta, pues bueno, medio que parece bueno, pero a ver, ¿por qué no probamos a alguien? Porque ¿sabes qué es lo que querías en el fondo? Que alguien te dijera que estabas bien. Claro, en es el lo que fondo, estás buscando. Lo único que buscas es que alguien te diga, ¿qué crees? ¿Estás bien así? Tranquilo, sigue en tu zona de confort, no hay problema, y no. Y la además, realidad es que no. hay otro peso porque mi entorno me necesita enfermo. O sea, si yo, cuando me empecé a recuperar, cuando ya empecé a volver a ser la persona que yo quería, mi entorno cercano, me necesitaba enfermo. ¿Por qué? Porque todos giraban en una parte, no en su 100% de sus vidas, conmigo me necesitaban enfermo, me necesitaban rescatar, necesitaban saber que yo andaba, y es inconsciente, ¿no? Claro. Y eso también es una cosa que podemos empezar a romper. Ahora, ya por cuestión de tiempo, tenemos que planear el siguiente programa. La verdad es de que esto es una introducción a lo que es la ansiedad. Antes de terminar, sí. Además te quiero decir algo rápido. Si lo vemos la ansiedad como desde un punto de vista arquitectónico, es como entrar a un edificio y sentir todo el tiempo que las vigas te van a caer encima, que la estructura es tan frágil que es como si estuvieras caminando en las cascarones de huevo. No te sientes cómodo, sientes que algo va a caerte encima en cualquier momento, hablando de una estructura. Imagínate vivir así todo el tiempo. Es una situación tremenda, entonces bueno. No te deja mover por eso. O sea, yo decía, con esto que dice Cintia, yo me quedo con la parte de que las cosas hay que afrontarlas, hay que hacerle caso a la ansiedad, y yo te voy a compartir, siempre me salen cosas que dices, porque yo la verdad pues viví el temblor del 85 muy de cerca, estuve en centros de acopio, tuvimos pérdidas de propiedades, etcétera. Yo estaba muy chico, pero créeme, si a mí me dices, tienes cita para hacer el mejor negocio de tu vida en un edificio del centro, no voy. Claro. O sea, no voy. ¿No? Creo. O sea, y ya sé que son edificios totalmente nuevos construidos, por ejemplo, todos los de Reforma, la Torre Mayor, todos esos, y a mí me dices, tienes un evento en la Torre Mayor que debe ser espectacular arriba. Ahí vete solito. No me subo, no voy. Y aquí, o sea, donde estamos en un 13º piso, ¿no? O sea, estoy alto, pero en esta zona, en las montañas, y eso no me preocupa. Pero en el centro de la Ciudad de México, la Condesa, el centro, todo eso, no me digas que me subo a un edificio. Bueno,
Esa es una fobia, si lo sabes. Lo sé. Entonces, bueno, eso lo Pero platicamos la siguiente vez. vez. Entonces yo me quedo con el buen humor, de verdad me quedo con el buen humor y me quedo con preguntarme todas las preguntas que necesito yo hacer de por qué tengo que seguir esta creencia, por qué, o inclusive cuando tengo que ser buen papá, ¿qué significa ser buen papá, pero no para la sociedad? Para mí. Para mí. Porque además no creo que haya buenos y malos padres, hay padres. Creo que sería bueno nada más como ver algunas preguntas o comentarios déjame, antes de terminar, porque sí estuve viendo que llegaron, entonces nada más para, si quieres los leemos. Gracias, felicidad. Aquí tengo a Olga Mora. Sí, gracias. Hola Olga, mucho gusto, saludos de mi parte. Olga es una compañera mía. Hola Olga. Que dice felicidades, a ver, léele porque yo sí necesito lentes para... Sí. Felicidades, tema muy importante para aplicar en estos momentos que estamos viviendo. ¿Cómo me le bajo a los comentarios? Ok. Buenísimo. Nati nos dice, gracias, que continúe este tema en otra sesión. Para abajo. Sí. Vamos hasta abajo. Vamos a ver si hay más preguntas. Se escucha bien. Hola, buenas tardes desde Argentina. Nos escribe Marta Esther Cañueto. Gracias, Marta, muchas gracias, qué bueno que nos estás viendo desde Argentina. Saludos de Colombia, de Angie Martínez. Hola, Angie. Qué gusto, de verdad. Marta Esther dice, se escucha perfecto. Ya están. Saludos, tranquilos, ya se escucha y se ve. Lorena Vázquez, gracias, Lorena. Reina Maldonado también está con nosotros viendo. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Estábamos tranquilamente ansiosos, ¿no? Tranquilamente ansiosos, es que no saben la media hora que pasamos. Pero bueno. Pero estamos tranquilos, no pasa nada. Mira, dice Margarita, me pasó con la menopausia, se detonó la ansiedad, podría ser por los cambios hormonales. Sí, Margarita, muy probablemente, ojalá y hayas podido ir con tu ginecólogo o ginecóloga, y sí es una etapa complicada, y qué bueno que nos lo mencionas, porque yo creo que sería bueno para el próximo programa tocar el tema de la menopausia y de los cambios hormonales. Claro. Creo que tienes toda la razón, muchas gracias por comentar. Dice Beatriz, tengo ansiedad y miedos y problemas emocionales. Bueno, Beatriz, nos gustaría que en el próximo programa nos compartieras un poquito más, y si quieres hacer una pregunta en específico estaremos encantados de responderte. Tenemos, perdón, déjame decirte algo, Beatriz, sí. Están todos los datos en la página. Justo. Tenemos un WhatsApp, están los datos de Cintia. Con muchísimo gusto nos puedes contactar donde estés, no sé de dónde eres, pero con mucho gusto te ayudamos a dirigirte hacia donde, bueno, por lo menos yo, Cintia sí te puede atender, y es la experta, pero si hay algo que yo pueda hacer, con muchísimo gusto. Con todo gusto. Y aquí Marta nos dice, tengo fibromialgia y me genera ansiedad. No entender a la gente que no te cree. Te dicen que Dios vaga, siempre está... Ahí dice Reina más. A ver, perdón, lo voy a volver a leer, Marta. Yo tengo fibromialgia y me genera ansiedad no entender a la gente que no te cree, o sea, que hay gente que no le cree. Sí. Te dicen que Dios vaga, siempre está cansada, no quieres trabajar, etcétera. Yo no tomo medicamentos y me la aguanto y le entrego todo a Dios y listo. Nadie quiere saber qué es la fibromialgia. Yo sufro mucho el tema emocional. Soy cariñosa, y mi familia no, y no puede entender. Marta, pues igualmente también a tus órdenes, si quieres platicar con nosotros, si tienes alguna duda, pues un abrazo, y con que tú sientas que es verdad y con que tú seas cariñosa, no te aguantes. Si necesitas medicamento, pide ayuda, ¿no? Así es. De hecho, creo que Dios puso a los médicos para algo. 100%. Marta dice, estoy sin trabajo, todos te dicen que tienes que hacer y esto. Si no tienes plata, no puedes hacer nada. Pues creo que también esto... Por supuesto que si se puede hacer algo para ayudarte, con muchísimo gusto.
tenemos mucha gente que conocemos alrededor de nosotros que puede ayudar con mucho. Ayudar. Ajá. También comenta que puede ser multifactorial, los eternos eventos importantes. El problema del tema de afecto es madre, hija, hermana, nuera, todas mujeres. Dios, que ninguna es cariñosa ni demostrativa y lo sufro mucho. Ay, Marta, bueno, te vuelvo a repetir, quedamos a tus órdenes para profundizar en tu tema y lo que requieras. Ok, creo que no sé si hay algún otro. Pues, buenamente, saludos, felicidades, la verdad es que son muchos como para leerlos, pero quedamos a sus órdenes, por favor los esperamos el próximo domingo a las 12 del día, sí, por este mismo medio, ya con todos los problemas técnicos resueltos. Sí, se los ya prometemos, vamos a entrar 12 en puntito. Y si pueden y van a participar, los invitamos a que compartan este video, que comparten las ligas y que por favor nos hagan sus preguntas vía Messenger para que sea de forma privada. Inclusive está el WhatsApp de la página donde pueden escribir todas sus preguntas. Vamos a tener un testimonio. Justo, no se lo vayan a perder. De una mujer que de verdad vivió una vida que yo podría decir infernal, con mucha ansiedad, con muchos problemas de ataques de pánico, y cómo ella solita pidió ayuda, solita se dio cuenta que podía hacer algo y lo empezó a hacer, y hoy es una mujer totalmente digna, con una vida increíble, ¿no? Padrísimo. Alegre, respetuosa, una supermujer. Supermujer. Y sí, por favor no se lo vayan a perder, tenemos muchas cosas para ustedes, ¿ok? Bueno, pues Gabriel, gracias. A ti, Cintia. Verdad, un placer como siempre. Gracias a todos. Mi gracias por aguantarnos. Es. Gracias por soportar los problemas técnicos. Tuvimos y media horita de ansiedad. Gracias por entender que nuestro campo es el estar con ustedes y no tener la mejor tecnología y no tener control sobre la tecnología. Justo. ¿No? Si lo logran entender, qué bueno, y los que no lo lograron entender, necesitan ir con alguien para que les cuide la ansiedad. Bueno. Muchísimas gracias. Un abrazo caluroso para todos. Bonita tarde.